y también orando por la salud de Nicolás con su vista, por pedido de Rosita, la salud de Rosita. Un mes, como solía decir un viejo pastor nuestro, por Delio también, que estuvo internado por precaución. Ayer Moni estuvo con Delia, charlando un ratito. Sigamos orando por Delio, mucho, hay que orar por su salud. Y como solía decir un viejo pastor, es el mes más difícil del año, se junta todo. Pero bueno, aquí estamos y como solemos decirlo también, estas tensiones son propias del ministerio, de la iglesia y de los pastores, los momentos lindos, los momentos alegres, felices, pero también van a veces con estos desafíos que nos plantea la vida, y más siendo creyentes, con problemas de salud, a veces en la familia. Bueno, será tal vez para estar más orando por unos por otros. Y algo de esto vamos a ver en esta mañana, lo que el mensaje lleva como título, autoexamen ante un gran Dios. Autoexamen ante un gran Dios. Vamos a la palabra, valga la redundancia, de nuestro Señor, de Dios, un salmo muy conocido, Salmo 139, del versículo 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Detrás y delante de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Seguimos hacia el versículo 23 y dice así. Examíname, oh Dios, y conocé mi corazón. Probame y conocé mis pensamientos. Y mirá si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios nos conoce. Este salmo es muy claro. Conoce todo de nosotros, de cada uno de nosotros, de ustedes y de mí. Este salmo también nos revela algo, parte de los atributos de Dios. Él conoce todo, Él sabe todo, Él está en todas partes. El salmista David lo va expresando a través de estas palabras escritas por él. Lo habla desde la experiencia personal de un hombre con un montón de defectos, con un montón de fallas, igual que cualquiera de nosotros, y algunos tremendos por ser un siervo de Dios. Muchas veces lo recordamos que él fue autor intelectual de un crimen. Codició, tenía sus manos manchadas de sangre, pero tenía una virtud. Era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Este Dios que Él está exaltando a través de este salmo, nos está dando, como decíamos recién, algunos chispazos de quién es el Dios que decimos creer, que decimos adorar, que decimos servir. Por eso David esto lo sabía muy bien y mucho, porque era su experiencia diaria, personal, íntima con Dios. Por eso él lo deja plasmado, escrito en este salmo, que nos va a dejar algunas enseñanzas en esta mañana. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Y te decimos, Padre y Señor, gracias por darnos este día más de vida. Gracias por la recuperación de nuestros hermanos y aquellos que están en proceso de recuperación de sus enfermedades. Te damos gracias también, Señor, porque nos trajiste hasta tu casa. Te pedimos por aquellos que están de viaje, disfrutando este hermoso día que le regalaste. Te pedimos por aquellos que están rindiendo exámenes en las facultades, en los colegios, Señor. Te pedimos por aquellos que están sufriendo. Y creo que en esto estamos todos involucrados como iglesia, porque no podemos ser indiferentes al dolor de alguno de nuestros miembros del cuerpo de Cristo si nosotros también nos sufrimos con ellos. Te pedimos consuelo y fuerzas.
Señor, por la familia de Manu y de Romy. Háblanos al corazón, Padre, en esta mañana, que sea tu palabra la que nos instruya, nos amoneste si es necesario. Pero, Padre, por sobre todas las cosas, perdona cada uno de nuestros pecados y tu bendición sea sobre cada casa de cada una de las familias de nuestra congregación y aquí representadas. Y aquellos que están en sus hogares, como siempre lo decimos, vos sabés las razones, cuídalos, Señor, que tu bendición esté sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Bueno, la espera produjo una tensión nerviosa, así que por eso la sed. Pero bueno, nos metemos en temas. Decíamos en estos primeros versículos que David tenía bien en claro quién era su Dios y a quién se estaba dirigiendo en oración. Muchos pastores, muchos maestros de la palabra de Dios recomiendan que oremos la palabra de Dios, que oremos estos salmos, porque hablan de experiencias personales. Y el rey David estaba expresando una experiencia interior profunda. Sabía que Dios conocía todo de él. No había ningún rincón de su vida como la de nosotros que Dios no conozca, en la que Dios no tenga acceso. Dios conoce todo de nosotros. Este salmo lo expresa y lo podemos leer en primera persona con mucha facilidad y nos identificaríamos enseguida con el rey David. ¿Por qué David expresaba esto? Porque en aquel tiempo, y como lo decíamos el domingo pasado, tenemos que, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que internarnos en la cultura de aquel entonces, que no es muy diferente a la de ahora. Cuidado, como también lo solemos decir muchas veces. ¿Por qué David hablaba con Dios y decía estos primeros versículos que estábamos leyendo? Examiname, vos conocés todo de mí, no te puedo ocultar nada, sabés lo que estoy pensando, mis más íntimos pensamientos. Vos sabés por los caminos que ando en la semana, de lunes a viernes. Vos sabés cada parte de mi vida, no hay nada oculto, ni de lo que nadie ve, que tenemos bien tapadito debajo de las camisas, o de nuestras remeras, o nuestras chombas, o nuestros vestidos. O también ves lo que decimos y a veces hacemos, lo que de palabra y hecho vivimos a diario. También Dios ve eso. Ve en cada uno de nosotros como lo veía en la vida de David. Dicen los maestros y los estudiosos que los paganos a menudo pensaban que sus dioses eran hostiles e indiferentes hacia los hombres y las mujeres. Dios, a través de David, está afirmando que Él no es indiferente a lo que ocurre dentro nuestro. Más adelante tenemos la referencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, ¿dónde se genera, dónde es la usina donde se generan todos los males? De los hombres, las mujeres y de este mundo. En el corazón, donde nacen los malos pensamientos, las malas acciones, los insultos, las malas palabras, los adulterios, las fornicaciones, las necedades, las locuras. Que como siempre decimos, tenemos que mirar televisión nomás, para darnos cuenta dónde se genera todos estos males que a menudo nos cruzamos en la vida. David sabía que Dios era el Dios verdadero, que le importa y en gran manera lo que pasa en nuestras vidas. Ese mismo Dios hoy también le interesa lo que pasa en nuestras vidas. Sabe lo que está pasando por nuestras vidas semanas antes que este año se vaya. Ya está ido. Yo creo que a todos nos pasa, como hablábamos con un hermano en estos días, esta fiesta entre miércoles y jueves nos arruinó. No podemos planificar algo porque tenemos la fiesta en el medio, las compras, tal vez más acotadas, con una listita, no como otros años que salimos a la disparada, pero compra al fin, no voy a estar, tengo la despedida. Esperemos un par de años más porque después ya cae viernes, sábado y domingo. Pero ojo para que lo usamos, no para tener un feriado más largo. ¿Me entienden? Pero tenemos que venir a servir al Señor. Pero este domingo nosotros no tenemos reunión.
Después de Navidad volvemos a la normalidad, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Ustedes querían un faro donde nos podamos expresar, lo vamos a tener, quédense tranquilos. Volviendo al tema, Dios sabe lo que estamos atravesando esta última semana. Dios sabe lo que hemos atravesado en esta semana. Creo que yo lo dije. Tuvimos 15 días, en mi caso personal, donde, lo digo con el corazón en la mano, me he desenfocado en algunas cosas. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso es bíblico que nos autoexaminemos de manera seguida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy andando? Porque esto, como decíamos el domingo pasado, al mismo nivel que la necedad, el no autoexaminarnos va generando algunas cositas adentro nuestro que van afectando a los que nos rodean. Vivimos como vivían los corintios, a donde queremos llegar. Vivían divididos, peleados, enojados, celosos, envidiosos, criticones, despreocupados. No valoraban el regalo de la salvación que habían tenido en Cristo Jesús. Por eso Pablo les dice, antes de servirse la Santa Cena, y esto lo vamos a tener que enfatizar, examínense. Y nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida la práctica de autoexaminarnos. Porque cualquier pensamiento que podamos tener, por más chiquitito que sea, o cualquier pecadito que tengamos dando vuelta a nuestros corazones, en nuestra mente, Dios lo sabe y lo conoce. David en un montón de salmos lo expresa. La historia de su vida, en el caso yo creo el máximo cuando ocurre lo de Betsabé, cae de rodillas llorando delante del profeta, reconociendo porque fue examinado por Dios y se autoexaminó cuando fue confrontado con Dios. Nosotros tenemos que autoexaminar nuestras posturas, nuestros gestos, nuestras prácticas, cómo sentimos, cómo expresamos, cómo hablamos. Estamos todos en esto. Como decíamos el domingo, todos vivimos al límite de la necedad, de la locura. En algunos se nos hace más evidentes, por carácter, por genética, etcétera, etcétera. Tenemos una mala noticia, me pongo con ustedes a la par. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No tenemos excusa delante de Dios. Dios conoce todo de nosotros. Jesús dice que Él conoce hasta cada uno de nuestros cabellos, o a los que nos van quedando algunos. Algunos, por ahí Dios conoce todo y se debe llevar su tiempo. Los felicito. Pero nosotros lo que tenemos que internalizar en nuestros corazones, al autoexaminarnos y preguntarnos, no es solo que Dios está en todas partes. Él está conmigo todos los días, de palabra y de hecho. No es solo que Dios creó todo. Él me hizo una nueva criatura, de palabra y de hecho. No es solo que Dios conocía los aspectos más pequeños de la vida de David. ¿Conoce los míos también? Yo siempre recordaba que un maestro decía, hay cositas que a Dios le dejamos que Él maneje y otras no, y cuando nos sentimos más o menos bien, queremos manejar nosotros el auto y nos chocamos. Una figura muy sencilla. Dios conoce nuestras palabras, conoce lo que decimos, y creo que no hay uno, y si lo hay, gloria a Dios, que no luchemos con los malos pensamientos que se transforman en malas palabras. ¿Quién creen que le habla? Conozco mejor que nadie mi carácter y de los aspectos que tiene que trabajar Dios. Dios conoce mi carácter. Nos llenamos la boca a veces, el Dios que todo lo sabe. Todos nuestros caminos te son conocidos, escribió el rey David. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Le damos a conocer a Dios cada rincón de nuestra vida como hacía David?
Si Dios está en todas partes, Él está conmigo en todos los lugares que frecuento. En el súper, en la escuela, en la facu, en el barrio, en la familia, en el matrimonio, en el almacén, en la verdulería, en la cola de la mutual. Lo más casual e insignificante de mi vida está bajo el examen de todos los días a los ojos y a la palabra de Dios. Me lo tengo que preguntar. En el versículo 23 y 24 que leímos de este mismo salmo, hay una humilde oración a un gran Dios de parte de David. David lo que quería que Dios trabajara en su corazón y comprobara si de verdad había una lealtad, una fidelidad de él a Dios, una integridad. Y esto nos pasa a cualquiera, que vamos a tener que hacerlo. La iglesia está atravesando momentos muy particulares. Nos están enseñando cualquier cosa. Ayer en medio de la tormenta, cuando salgo del trabajo me pongo abajo de un toldo. No se le ocurrió a la dueña del bar mejor idea. ¿Cuál puede haber sido? Me conoció. Ah, el carnicero de la reina. Lo volvió a bajar. Dios es bueno. Ya me había mojado todo. Y había un muchacho al lado mío. Y me pregunta si el 35 venía para Baigorria. Sí, y nos pusimos a hablar. Un hermano en la fe. El que escucha esto va a creer que le propuso en el colectivo. Estábamos hablando de lo sagrado del matrimonio, el pacto matrimonial. Nunca me lo enseñaron. Tenemos una responsabilidad los pastores de hablar de esto. Y sé que nos vamos a molestar, porque en algunos se nos ha naturalizado el chusmerío, el conventillo, la pelea, poner en boca de otro palabra que no dijimos, comprometernos entre nosotros en situaciones difíciles, tener en poco la salvación. A veces Dios nos plantea desafíos en que Él quiere probar nuestra lealtad. Pero David tenía esa humildad de acercarse a este Dios tan grande y quería que Dios le demostrara que Él no era como los malvados que habla este salmo, el 139, en los versículos intermedios. Los malos que se burlan de Dios, se burlan de su palabra, se burlan de sus hijos, de sus hijas, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. ¿O no pasa esto en nuestro trabajo con nosotros? Cuando David dice examiname, está hablando del que prueba un metal. ¿Quién no ha hecho plomadas para ir a pescar? Un día antes, 2 días antes. No las usamos todas, pero hacemos 30, 40 plomadas. No sé si es para jugar con el palo de escoba. Nosotros éramos un poquito más pobres. Agarramos un palo de escoba, lo afinábamos así, poníamos 2 alambrecitos. Había otros que tenían las maquinitas para hacer plomadas. Bueno, la idea es esa. En el caso del plomo, otros metales, cómo se trabajan, se funden. Eso es lo que Dios hace cuando nos examina. Nos manda a fuego lento. Quiere quemar todo lo que hay en nosotros que no le sirve. Y David le estaba pidiendo esto. Probame, refiname, como probás el metal. Chicos, tenemos un montón de hermanos, tenemos un montón de planes para el año que viene, un montón de sueños y deseos. Y es fácil que yo los haga subir en la motoneta, si me permiten la expresión. Le damos para adelante. Pero tenemos que arrancar por esto, porque hoy las personas necesitan ver actitudes en mí, en mi trabajo, donde estoy más que en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. No, porque el pastor no discute con la señora, con la chiquitita, no. Y como es pastor, no creo que Alfredo se enoje, no. Debe agachar su rostro y, Señor, que tu paciencia llene mi corazón. Yo se lo decía justo ayer a este muchacho charlando. No sé si es que estamos quedando solos, que parece que estos últimos 15 días hubo tregua nada más que en Gaza y en Israel. Para este lado no hubo tregua. Hubo negociaciones. Pero lo que le quiero decir, estamos todos
todos en ese proceso. Y David lo sabía muy bien. Él quería que Dios lo purificara, que viera si él estaba andando por un mal camino como podemos andar nosotros. Caminos torcidos, de dolor causados por el pecado. David estaba convencido que ese examen de parte de Dios iba a poner en evidencia si él realmente era un hijo de Dios, como tiene que pasar con nosotros. Dios puede examinarme, puede examinarnos. Podemos estar tranquilos que Él encuentre un fiel hijo, íntegro. Y cuando hablamos de íntegro, no hablamos de un tipo perfecto que no peca, que come Biblia todos los días. No, donde uno está luchando todos los días con alcanzar esa meta de llegar a la perfección, que no la vamos a alcanzar, pero seguimos el blanco, lo intentamos aunque sea. Dios puede examinarme y estar nosotros tranquilos. Nosotros, porque es para nuestra bendición, de que estamos siendo hijos leales, fieles, íntegros, que estamos involucrados codo a codo con Dios y espalda contra espalda en ese proceso de ser cada día más santo, porque esto es lo que Pablo le plantea al final de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. Al final, en el versículo 5 en adelante, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se conocen ustedes si son de Jesús o no, si Él está o no en sus vidas? Espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados, pero oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan ustedes, no para que nosotros aparezcamos, el pastor es más santo que el resto de la congregación, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros andemos mal. Lo está diciendo con un corazón pastoral, y lo que Pablo está planteando no es, ¿tienen a Jesucito en el corazón? ¿Él ya limpió con su sangrecita el corazoncito negro por el pecado? ¿Y por las calles de oro, como decían las horitas felices? No, él está hablando a una iglesia que tenía los problemas que ahí nomás, en el capítulo 12, les está diciendo que estaban divididos, que estaban peleados, le ponían en tela de juicio los enviados de Pablo, cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Por eso él después le dice, bueno, yo se lo digo por carta, que llegue la carta, pero cuando yo vaya vamos a charlar. Es fuerte Pablo lo que les dice. Por eso, cuando les habla de la Santa Cena, les dice, muchachos, algunos andan enfermos y otros. Y no digo que Dios nos va a castigar y hablamos un Dios rígido, de como que creían los paganos, sino que le estaba diciendo lo que veíamos al principio. Muchachos, tomen en serio la salvación. Cuidémosla con temor y temblor, como aprendíamos con el pastor Rubén el otro día. Un temor reverente. Dios pagó con su Hijo por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Claro, nos podemos sentir molestos, como se habrán sentido molestos los corintios. Ahora, tenemos que plantearnos esto. ¿Podemos nosotros demostrar que estamos en la fe? No que tengo a Jesús en mi corazón, sino que va acompañado con actitud de vida, con conducta, con trato en casa. Los vecinos pueden decir eso de nuestras familias. Tenemos la vitalidad de una fe que funciona, que cree y que da fruto, porque esa es la idea de este pasaje, dice un maestro en la palabra de Dios. Dice que este pasaje, Pablo le está diciendo, muchachos, la fe de ustedes, ¿creen en Jesús? Sí, tenemos Jesucito en el corazón. No. Está produciendo frutos. Hay progresos. O vive siempre en lo mismo. Nos vamos de acá, nos peleamos, nos insultamos, no nos hablamos, no le cocinamos al marido, no le compramos la comida a la esposa para que no nos cocine después en venganza y estamos así toda la semana. O vivimos una falsa espiritualidad. Cosa que podemos caer cualquiera, chicos, cualquiera, incluso quien les habla. Por eso tenemos que instalar, si se puede decir esta palabra,
el autoexaminarnos. Está en la palabra de Dios. Pruébese cada uno a sí mismo. Examínense. El autoexamen es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. Nos invita a mirar, escribió alguien, hacia adentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras debilidades y a pedir ayuda divina para superarla. Estamos todos en esto, todos. Examinar también puede significar probar a fin de constatar y lograr un progreso. Dios, si nos examina, si Dios nos está probando, nos está desafiando a que miremos hacia adentro, porque quiere que progresemos, no que vivamos estancados, espiritualmente hablando. Porque nosotros al examinarnos no podemos pasar por alto que hay pecado en nuestros corazones. El mismo salmista lo dice. Nací en pecado, fui concebido. El pecado que mora en mí, en el cual Dios tiene que trabajar todos los días en nosotros. Dios no quiere con este mensaje en esta mañana que nos vayamos como se ofendía, ¿se acuerda Girafales? Agachaba la cabeza. A veces he visto el chavo, por eso se lo digo. Quien no lo ha visto. No quiere que nos vayamos abrumados o con una carga, no. Dios quiere que en su infinita gracia nosotros apliquemos esta herramienta a nuestra vida. ¿Quedan 15 días? No, empecemos mañana. Y arrancamos con todo ya medio disciplinadito el 2025. Vamos a tener que tomar tiempo de practicar esto y nos va a costar. A todos nos va a costar. Porque nos vamos a tener que poner delante de Dios como el salmista y pedirle, Señor, examíname. Y cuando Dios habla, habla. Ser sinceros con Dios. Proverbio 28, 26 dice que el que no se refrena es un loco. Jeremías 17, 9 dice que no hay cosa más engañosa que nuestro corazón. Tenemos que ser susceptibles a los engaños de nuestro propio corazón. Yo sirvo al Señor, predico todos los domingos, soy pastor. ¿Quién me va a controlar a mí? ¿Quién sabe lo que hago en la otra punta de Rosario? Dijimos que Dios ve todas las cosas, conoce todo. Tenemos que buscar, número 3, en su palabra, todos los días. Jesús oró por esta cuestión. Señor, santificalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios todos los días nos tiene que examinar, tiene que ser nuestro espejo, dice Santiago. Es la fuente principal para nuestra autoevaluación. No sé si alguno vio que cuando me paré acá en la punta, me acomodé la camisa y si salgo de casa me la acomodo también, me miro en el espejo, miro si estoy con necesidad de afeitarme o no. Bueno, esa es la idea de la que habla Santiago. Pararnos frente al espejo de la palabra de Dios y arreglar. Hay cosas que por ahí no van a tener arreglo, pero bueno, hay que esforzarse más todavía en eso, pero no importa. Estoy hablando de nuestra vida espiritual. La oración como herramienta, conversar con Dios, pedirle sabiduría, discernimiento, que podamos juzgar qué es lo que edifica o no nuestra vida, trae bendición o no, nos lastima o no. Y la gracia de Él para vernos a nosotros mismos con honestidad, que su Espíritu Santo nos muestre de adentro hacia afuera la necesidad de cambiar cosas que a Él no le sirven. Y por último, ya para ir terminando, no agarrar la costumbre que algunos agarran porque andan en la buena o porque sale todo bien, dejar de congregarnos. Tener un grupo, como siempre lo decimos con Moni, de alguien que pueda estar orando por nosotros. Como decimos muchas veces, no todos vamos a ser amigos, siempre va a haber afinidad uno con otro. Pero a veces, ante la crisis y el problema, desaparecemos. Estaba hecho bolsa. Es difícil, en medio de una crisis, de una situación dura, pero yo creo que mientras haya aliento y fuerza en 2 piernas para caminar, yo tengo que venir a alabar y agradecer a Dios. Es muy fuerte lo que dice el apóstol Pablo.
lo decíamos al principio. La iglesia es un cuerpo de creyentes que nos tiene que animar, nos tiene que acompañar a crecer en la fe y compartir con aquellos que gozamos más confianza o amistad nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores. Acá hay abuelos, hay tíos, hay papás, mamás, hay nietos, hay sobrinos, hay amigos. Cuando la iglesia empieza a vivir estas cosas, va por lo que realmente es la iglesia. Es el lugar donde venimos lo que realmente necesitamos de Dios y como decimos a veces cuando oramos, no oramos porque creemos en un Dios mágico, nos carga las pilas y nos volvemos a casa. No, venimos porque reconocemos nuestra necesidad de Él. Pero hay pasos que no los podemos obviar, como decimos siempre. Tenemos que acercarnos, como dice esa canción, basada en un salmo. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Me parece que hoy aprendimos que primero vamos a tener que venir a autoexaminarnos, abrir nuestro corazón delante de Dios, hacerlo de manera privada, como aprendíamos el otro día, un momento en casa, solos, y aprender a escuchar la voz de Dios. Les voy a contar algo. Ayer vine muy cansado del trabajo y con esto quiero ir terminando. Vine muy cansado, mucho trabajo, mucho. Gracias a Dios. Y quise preparar el mensaje ayer a la tarde, porque en la semana, por una cosa u otra, y crisis en el medio, y ahí había estado toda la semana y la anterior, y escuchando algunos consejos del pastor Rubén. Y ustedes dirán, ¿cómo, pastor? Usted está en el ministerio, ¿no lo sabía eso, que estoy aquello? Señor, ¿qué es eso de escuchar tu voz? ¿Qué es de escuchar tu voz? ¿Qué es escuchar tu voz? Enséñame, porque puede haber voces truchas, diríamos, que nos pueden hablar. Y estaba preparando el mensaje y caí en la tentación. Moni me llevó por mal camino, compró 2 sándwiches de miga de anchoa y una pizza de masa madre y me agarró sueño. Y le digo, me voy a acostar, no doy más, estoy muerto de sueño. Habíamos visto Central encima, más todavía, y le digo, mañana me levanto temprano y hago el mensaje. Lo hice hoy a la mañana. Y anoche cuando me acosté dije, Señor, llámame a la mañana. Así me levanto a hacer el mensaje, porque si me levanto a las 8, a las 9, todavía estoy con Rosita, mi chofer, y Nicolás por allá terminando el mensaje. Y hoy 4:30, como todos los días cuando termino el trabajo, y lo digo, pero no para caer en un falso misticismo, una espiritualidad rara, cosas locas. Escuchaba, Alfredo, pero no era cualquier voz. Era una voz que inspiró respeto, temor, y una voz que nunca había escuchado. Yo no sé si esto está grabado, pero hablo de mi experiencia interior. Y me senté en la cama y no vi a nadie. Y me quise dormir de vuelta y no pude. Porque el que me llamó, en mi corazón y mis pensamientos me decían, no te llamó cualquier persona. Y me levanté y pude hacer el mensaje en un tiempo que creí que no lo iba a tener, la lluvia de ideas, algunas cosas leídas. Lo que le quiero decir, tal vez lo mismo puede parecer medio de Disney o de Netflix, pero cuando nosotros empezamos a tener ese trato con Dios, cuando nosotros abrimos nuestros corazones, nos dejamos examinar y que primero Él trabaje con nuestros corazones, nos acercamos con sinceridad, no nos dejamos engañar por lo que nuestro corazón genera, nuestro corazón caído. Cuando la palabra de Dios empieza a transformar nuestra vida de dentro hacia afuera, cuando la oración empieza a ser esa herramienta
y en la que Dios mire la intensidad con que oramos. Y no digo que alguno pueda orar 3, 4, 5, 20 horas, pero Dios mira la intensidad con que yo oro. A veces mientras estoy trabajando, voy de camino al trabajo, o estoy haciendo una tarea, o estoy en la facu, o estoy en el curso, estoy por rendir una materia. Cuando Dios ve que de corazón yo pido que sus principios de su palabra me sirvan para ir enderezando el camino de perversidad que estoy transitando y que a Él no le agrada. Cuando aprendo a discernir en base a la palabra de Dios qué es lo que edifica y qué es lo que no trae bendición. Y cuando sé que la gracia de Dios se va manifestando a través de mi vida, vengo y lo comparto con mi pueblo, que es el pueblo de Dios, la iglesia. Porque como dijo un predicador, me quedo en mi casa, dentro del armario. Me encantan algunos predicadores que escucho y veo por televisión, por YouTube, le digo la verdad. Son unos maestrazos son. Que el hebreo, que el arameo, que el quichua, que el guaraní, pero eso hay que bajarlo. En el bosquejo tengo un montón de palabras del griego, que esto, aquello y el hebreo antiguo, pero hoy las personas, los que se nos acerquen a partir del año que viene, necesitan actitudes, experiencias de vida de personas que realmente viven la gracia de Dios y que su vida son transformadas todos los días un poco. Porque Pablo, y con esto cierro, lo que le estaba diciendo a estos muchachos de la iglesia de Corinto, muchachos, le estoy hablando del proceso de santificación. Che, la gente ahí en Corinto, ¿puede ver en ustedes que, che, esa gente, ¿sabes? Sí, yo lo conozco. Va a la capillita esa blanquita, gente buena, gente trabajadora, gente honesta, lindas familias. Eso es lo que le decía Pablo. Eso es lo que David quería ir sanando en su vida, si queremos aplicar una palabra que se utiliza mucho. Señor, examiname y saname de los malos caminos, de los malos amigos, de las malas relaciones, de lo mal que me llevo con mi esposa, con mis hijos, le pongo carga que ni yo llevo, y esto y aquello y lo otro. Señor, saname eso, que sea la gracia tuya, la misma que va sanando mi corazón y mi vida, yo la pueda transferir, la pueda compartir, la pueda hablar con otros que necesitan tanto o igual que yo del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Perdón por la demora, la paciencia, y vamos a orar, tal vez más específicamente, pidiendo la bendición de Dios sobre su palabra y que Él nos guíe todos los días un poquito a poner en práctica esta disciplina bíblica del autoexamen, de pararnos delante de Dios y pedirle como David, Señor, examinanos, y Señor, que sea tu palabra la que nos esté santificando, porque tu palabra es la que nos conduce a toda verdad, es la verdad absoluta tu palabra, la que nos convence, la que nos enseña por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Algunos estamos golpeados, algunos estamos contentos porque hemos sacado exámenes o hemos tenido alguna clase de bendición, Señor, en los estudios o en proyectos personales. Algunos estamos agradecidos, Señor, porque obraste a través, Señor, de los médicos. Otros estamos en un proceso de sanación, Señor, en medio de alguna enfermedad que nos aqueja, nos entristece y nos preocupa. Pero hay una enfermedad, Señor, que es la que a veces en silencio trabaja dentro nuestro, en nuestros corazones, que es el pecado. Y te pedimos perdón, porque tal vez no está en nosotros esta disciplina de pararnos delante tuyo, o arrodillarnos, o tirarnos literalmente al piso, en un sentido de humillación, de reconocer que necesitamos ser examinados todos los días por vos. Este mundo nos salpica,
Pero Padre, es responsabilidad nuestra pedir que todos los días la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Es nuestra responsabilidad todos los días ir a la cruz de Cristo, donde Él cargó todos estos males por cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad pedir sabiduría de lo alto para poder ser mejores hijos tuyos, Señor. No perfectos, sin pecado, infalibles. No. Hijos que todos los días buscamos crecer y estar involucrados con vos en este proceso hasta que algún día lleguemos delante tuyo y seamos perfectos en santidad. Pero mientras tanto estamos en este mundo y luchamos con nuestros caracteres, luchamos con algún familiar que nos saca de las casillas, luchamos tal vez con un carácter y no con la esposa o el esposo que creímos que nos habíamos casado y era lo más bello y lo ideal. No, estamos luchando tal vez con un carácter que necesita de tu gracia y perdón como el nuestro. Necesitamos, Señor, ser autoexaminados para saber tomar decisiones sabias. Necesitamos, Señor, ser autoexaminados para saber si la gente nos puede diferenciar de aquellos que hablaba el rey David, que se burlaban de vos, de tu palabra, de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas. Necesitamos ser autoexaminados para poder comprender que tenemos un Dios de gracia y que por esa misma gracia quiere ir trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor, para ser verdaderos hijos tuyos. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere, Señor, el desafío diario de ser examinado por vos y tu palabra. Señor, queremos ser en ese sentido una congregación que busca todos los días de vos, Señor. Una congregación sencilla y humilde como se acercó David a un Dios tan grande. Todos tenemos problemas los que estamos aquí, todos, inclusive quien te habla. Todos tenemos cosas para mejorar y arreglar y desterrar de nuestra vida, Señor. Pero solamente lo podemos hacer por tu gracia y por tu amor, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder santificador y transformador de tu palabra. No hay otra. Y creemos que eso es posible en el nombre de Jesús. Y creemos y aumentarnos la fe de que podemos gloriarnos en poco tiempo en que vos estás haciendo esa obra en nuestras vidas, en donde nuestros corazones, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra congregación, Señor, pueda evidenciar el fruto de ese trabajo que vos haces en nuestras vidas. Como decíamos el domingo pasado y como lo decíamos unos sábados atrás, haciéndonos ecos de enseñanzas de maestros en estos últimos meses. Sabemos que vos esperás respuestas, Señor. Es un desafío ese pasaje bíblico. Porque vos a nosotros nos considerás prudentes si lo que oímos hoy lo pusimos en práctica. Las crisis van a venir, pero vamos a estar sobre la roca. No queremos ser los insensatos, los locos, los imprudentes, que te oímos y nos vamos como si nada. No. Nos queremos ir pensando, desde el pastor hasta el último amigo, hermano y amigo que está entre nosotros. Todos nos queremos ir pensando en esto, con la visión y la perspectiva de un 2025 lleno de oportunidades para servirte. Te lo estamos pidiendo en oración, Señor, y creemos que vos lo vas a permitir, porque es el propósito de la iglesia, llevar el Evangelio de Cristo. Necesitamos también que nos fortalezcas en oración, que la oración forme parte de nuestra vida a cada instante, Señor. Gracias nuevamente por esta hermosa reunión que nos regalaste, o a algunos de mis hermanos le regalaste, porque nosotros llegamos casi al final. Padre, seguro que se las diste a mis hermanos. Y nuevamente, que en tu corazón estén cuidados nuestros hermanos que están sufriendo, que están tristes, los que se están reponiendo, los que están atravesando enfermedad, los que se están recuperando. Y nosotros, que mañana tenemos que salir,
a una nueva semana de trabajo, en semanas tan importantes y claves, Señor, para la humanidad y para la cristiandad. Con tu bendición, tu cuidado, de regreso a nuestras casas y con tu provisión, Señor, y aquellos, me olvidaba, los que están viajando, Señor, si no me equivoco, Irene, Jan, Jackie, Seba, que los guardes, que puedan disfrutar sus viajes y también su entrada y su salida por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este hermoso día que nos regalaste, en el nombre de Jesús. Me olvidaba, perdón, de Nicolás por su salud, su vista, y Rosa y su esposo, Señor. Te pido perdón que me olvidaba por ellos. Tu bendición también sobre la vista de Nicolás, Señor. En el nombre de Jesús, ahora sí, amén y amén. Buenas tardes.